Las opiniones expresadas en Equilátero pertenecen a quienes las dicen y no siempre representan la visión del podcast. Aquí no buscamos tener la razón, sino abrir preguntas y conversar desde distintas generaciones y formas de ver la vida. Este espacio existe para compartir experiencias, perspectivas y aprendizajes que pueden inspirarte, pero no sustituyen la guía o acompañamiento de un profesional especializado. Bienvenidos a Equilátero Podcast. El episodio de hoy va a tratar de un tema que me parece casi tan complicado como el tema del dating y es el tema del trabajo. ¿Qué es el trabajo para ti? ¿Qué es el trabajo en los diferentes momentos de tu vida? Hoy lo vamos a conversar desde estos tres vértices en Equilátero Podcast. Hola, hoy vamos a conversar entonces del trabajo. ¿Qué significa hoy el trabajo para ustedes? Ok, bueno, para mí significa una manera de ser libre, obviamente económicamente hablando, sobre todo porque ahora soy independiente y no tengo un trabajo fijo, y aunque eso a mí yo estructurada y organizada y cuadrada le da miedo no tener estabilidad, creo que le gana el peso de tener la libertad de tiempo y todo lo que implica ser freelancer. Eso es para mí hoy. Ok. ¿Y para ti? Fíjate que ya te voy a responder, pero fíjate que me llama la atención que te sentía que no, en el otro, o sea, hablaste de libertad económica, pero en el trabajo fijo no sentías libertad a pesar de que teóricamente había libertad económica en el sentido de que tenías la certeza de que iba a llegar X cantidad de dinero en un momento específico. Y creo que esa es una de las cosas muy importantes. Yo no sé si hablar de lo que yo creo del trabajo hoy o de lo que ha sido el trabajo a lo largo de mi vida, porque creo que se ha cambiado mi concepto de trabajo y mi relación con el trabajo. Porque cuando yo tenía tu edad, la definición que tenía de trabajo bueno, vamos a decirlo así, era distinta probablemente a la que tengo hoy. Tú hablabas del tema del salario fijo, sí, de la certeza, pues que nada. Y sí, para mí en ese momento era estar en una empresa grande, reconocida, estable, que supiera que lo que estaba pasando se iba a mantener a lo largo del tiempo y que además yo viera dentro de ese lugar la posibilidad de ir escalando posiciones. Y creo que hay dos diferencias allí. El tema de tener que pertenecer a algo grande y luego la cosa de la escalabilidad de posiciones. Hoy, por supuesto, han pasado muchas cosas en el camino, pero hoy, por ejemplo, para mí el trabajo es algo que me tiene que generar una satisfacción profesional y el dinero viene como añadidura. O sea, mi objetivo principal no es la estabilidad económica. Yo creo que en la medida en la que haces algo que con lo que te sientes identificado de verdad, con el dinero viene y entonces lo asumo como parte de. Tal vez estoy como más dispuesta a tomar más riesgos, ¿no? Porque por supuesto puede que no venga acompañado del dinero que necesita. Tú no lo vas a decir después, ahora. Pero creo que la relación con el trabajo cambió y yo sé que estoy aquí para representar la generación más estable, teóricamente, que lo soy y lo fui, pero no sé por qué, pero en los últimos años creo que justo el movimiento de las nuevas generaciones y el cuestionamiento que ha venido asociado a la libertad, a la flexibilidad, a la flexibilidad no solo de tiempo, sino también de lugar, me ha hecho también a mí darme cuenta que esas cosas generan un bienestar distinto. Ok, bueno, creo que también tienes por tu trabajo, o sea, vives el trabajo, valga la redundancia, desde muchos puntos de vista, porque lo vives desde que personalmente trabajas, de que buscas trabajo para otras personas, y creo que te da una visión bastante amplia, más allá de las situaciones, la situación personal de cada, de tu vida ahora mismo y desde hace tiempo que dices que lo has vivido diferente. Hemos evolucionado como sociedad también. Creo que estamos en una transición a adaptarnos de este lado a lo nuevo, porque creo que viene con muchos cambios, o viene muy flexible cuando veníamos de algo tan, yo considero que el trabajo o la concepción del trabajo en general venía siendo muy rígida, muy hacer dinero, ahorrar y ya, era eso. Y tener un seguro, tener un colchón. Transaccional. ¿Ah? Transaccional. Algo transaccional, tal cual. Tú vendías tu tiempo.
La sensación que yo Exacto. comencé a sentir después Mi hora de trabajo. de años, exacto, era que yo estaba vendiendo mi tiempo. Porque como todo estaba organizado en tú entras a esta hora y sales a esta hora y puedes almorzar a esta hora, era como que, ok, durante este tiempo yo no tengo derecho a hacer lo que yo quiera porque ellos me están pagando para que mi tiempo sea dedicado exclusivamente a eso. Y, y creo que eso fue lo que pasó. De hecho, en generaciones anteriores a la mía, o sea, los boomers pasaron su vida en eso. Incluso dando mucho más tiempo del que teóricamente tenían que dar, porque además eso estaba bien visto y era premiado y era recompensado no solo económicamente, sino con reconocimiento. Y creo que hubo mucho costo emocional asociado a eso y tal vez por eso que derivamos en algo diferente, porque eso era nuestro padre, nuestro abuelo, que dijimos, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Sí, y creo que hoy, como todo, tenemos más información o estamos validando más las emociones, que eso antes era suprimido, no importaba nada, simplemente si tú estabas más tiempo aquí, dedicabas más tiempo, pues eras más reconocido, tenías más dinero, bla, bla. Eh, pero bueno, yo siento que hoy en día yo veo el trabajo como con una sensación de independencia, es que para mí es un poco más romántico, más allá del dinero, o más allá de ser una transacción, porque al final todos queremos tener esa seguridad que nos da el dinero, porque es así, el dinero nos da seguridad. Em, sí, siento que es algo que me genera, que es como que yo le estoy aportando algo a la vida, más allá de que trabaje en lo que me gusta o hago lo que me gusta. Es algo que aporta valor, que para mí si yo trabajo en lo que sea que trabaje, es que me está dando valor a mí y le estoy brindando un valor al otro. Así veo el trabajo ahora. Tengo la oportunidad también em, de no tener que trabajar por necesidad hoy. Gracias a Ujú. Dios. Eso era un tema que yo quería justo introducir, porque todo esto suena muy bien y es verdad que ahora le damos más importancia al propósito, incluso en organizaciones tradicionales. Y ahí desde la experiencia que tú decías que yo tengo, se trabaja muchísimo en que la gente pueda conectar con su propósito y que de alguna manera ese propósito pueda tener algo de coincidencia con el propósito de la organización, como para que tenga sentido que tú estás ahí, ¿no? Pero el propósito no te paga la renta. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que en realidad tienen una presión económica y no que buscan la libertad económica, porque hay una distancia larga entre una cosa y la otra, y que tienen que generar dinero por X o Y razones que no caben en esta conversación en este momento, pero y se ven obligados a estar aceptando una forma de generar ese ingreso que no les hace feliz, ¿no? Que no se conecta con ese propósito, que incluso los hace infelices, ¿no? Eso es una realidad y tristemente una realidad de un grupo muy grande. No es el común. Es el común, perdón. Exactamente. Em, no sé si esto vaya a sonar un poco duro, pero creo que la necesidad nos hace tener que adaptarnos. O sea, seas flexible o no, o seas más rígida, pues la necesidad en cualquier ámbito te obliga a adaptarte y a lo mejor no pensar en eso, que bueno, a no darle mucha importancia a, bueno, esto no me gusta, pero ya eso irá creo que va mucho en personal de si eres más ambicioso o eres conformista o como sea, pero sí creo que la necesidad es algo que te obliga, que te mueve para atrás o para adelante, Sí, tal pero vez te eso es mueve. un propósito diferente. Porque Ujú. yo sí siento que puedo ver el trabajo hoy así, pero vengo con una concepción de mis padres, por ejemplo, de que trabajar tenías que pararte a las 6 de la mañana para que vayas y atiendas o para que te vayas a la oficina, no sé qué, salgas a las 5 o estás hasta las tantas, porque necesitaba ahorrar dinero para tener seguridad. Y no era o por lo menos en mi caso, no era tanto como para el disfrutar, para Sí, para poder tener acceso a, no sé, a un viaje o lo que sea. a ese tipo de metas o de objetivos, sino era como, no sé, Claro. Cubrir tus simplemente para necesidades cubrir mis básicas. necesidades y tener para si pasa tal cosa, para si necesitamos esto, porque si pasa tal otra cosa, ahí tenemos.
pero situaciones de vida, evidentemente, de cada quien. Hoy yo les decía a mis papás, cuando estaba mucho más pequeña, como que, pero ¿qué sentido tiene? Pero ya tenías ese pensamiento, ¿ves? Ya yo lo tenía. Yo le decía, ¿qué sentido tiene que lo tengas ahí guardado debajo del colchón o en la cuenta de ahorros o en un plazo fijo? Si no te lo vas a disfrutar, lo estás guardando para algo que no sabes si va a pasar. Y yo se lo decía porque promovía en mi familia el viajar. Viajábamos mucho en Venezuela, nosotros no éramos de hacer viajes internacionales, pero en Venezuela hacíamos mucho turismo y es lo que yo le decía. Esto es lo que Esto es lo que nos merecemos y es lo que queremos, además es lo que nos gusta, ¿no? Medianamente sí, pero sí, hoy converso con mis papás y siguen teniendo el mismo pensamiento, más allá de que ha evolucionado la vida, la actualidad es diferente, pero sí creo que esa concepción es trasladada a mí porque a veces yo me siento culpable de no guardar estar, más. sí, o de no guardar, o de incluso no pararme o ser productiva desde las 7 de la mañana hasta las tantas de la noche y acostarme, o no hacer nada, simplemente tomarme un descanso, porque ellos tampoco se permitían tomar un descanso, por las razones que sean, pero es algo que está en mí hoy con respecto al trabajo. O a veces digo, mira, sabes que yo no quiero seguir pensando porque me encanta el emprendimiento, no quiero seguir pensando, me gustaría tener un trabajo de oficina y que reciba a mí 15 y último, por así decirlo, y digo, no, pero realmente eso no es lo que yo quiero, o sea, esa no es la seguridad porque no es lo que me llena, no es el valor que yo tengo. Pero sí creo que tenemos, o sea, es algo demasiado mezclado con lo que venimos trayendo, arrastrando nuestras tasas. Sí, bueno, yo creo que allí que también varía no solo generacionalmente, sino en cada persona el objetivo, ¿no? El objetivo puede ser, si es por necesidad, simplemente tener dinero. tener comida en la casa. El objetivo puede ser para nuestros papás, bueno, tener un ahorro por si algo pasa, y el objetivo puede ser, como era en mi caso, la libertad, básicamente, porque, o puede ser incluso para algunas personas estatus, que eso también creo que es algo generacional. O sea, por ejemplo, para mí el dinero no significa, no es que no signifique un estatus, es que a mí no me importa el estatus que aporta el dinero. Me puede aportar comodidad, me puede aportar seguridad, pero literalmente no me importa si, o sea, a mí no me define si tengo más o tengo menos. No es parte de mi ser ni de lo que me representa. Entonces, tener dinero simplemente significa cierta seguridad, acceder a cosas, que esas cosas pueden ser salud, por ejemplo, que para mí es muy importante poder pagar un seguro. Obviamente poder comer y ese tipo de cosas, pero es mi ahorrar es para vivir experiencias, no por si algo pasa, pero siempre tienes un colchón de emergencias, por ejemplo. Entonces creo que hay también el tema de la educación financiera, de hecho que sepamos categorizar para qué cosas tenemos que ahorrar, ¿sí? Y para qué cosas podemos usar el dinero. Entonces, por ejemplo, yo también pienso que, bueno, soy freelancer, en algún momento a lo mejor yo querer no trabajar, ok, debo tener 3 meses de alquiler, o sea, mi sueldo o mi subsistencia de 3 meses, porque si yo me provoca un día decir me voy a pensar al otro lado del mundo a Bali a pensar, ojalá, claro que sí, tengo cómo sostenerme ese tiempo. Eso era algo impensable, o es impensable, por ejemplo, para mi mamá. No existe en su mente esa concepción. Y durante mucho tiempo incluso me cuestioné, tocando el tema de los padres, la realidad es que yo trabajaba de manera presencial en los negocios de mis papás. Mis papás los dos son dueños de negocio, comerciantes, siempre han sido dueños de lo suyo y bueno, es lo que les gusta. Y creo que al contrario, por esa concepción de cómo ellos lo viven, yo soy anti eso. O sea, no digo que en algún momento yo no tenga algo propio, pero creo que también por eso valoro tanto la libertad. Ellos son los dos workaholics, horriblemente, y el yo ver cómo ellos manejan su tiempo condicionado a las horas que tienen que trabajar o el tiempo que tienen que pasar trabajando para seguirse productivos, para poder llevar el pan a la casa o lo que sea, me hace a mí pensar todavía más en que yo no quiero eso. Volvemos a las cosas que no quiero. Y me cuestioné durante mucho tiempo el si yo estaba siendo productiva por trabajar desde mi casa. Porque mis trabajos fuera de ellos han sido siempre remotos, por una razón o por la otra. Y aquí yo llegué buscando algo estable. Y la vida me llevó, porque es que ni siquiera fue una cosa que yo busqué activamente. Lo que busqué fue un trabajo activamente y no lo tuve. Y me llevó otra vez a que no, o sea, esto es. Y
creo que en este momento de mi vida es lo que a mí me funciona. No digo que será lo que haga durante mucho tiempo, no lo sé. A lo mejor en algún punto algo más estable o una posición más alta si hablamos de escalar. Empecé una maestría ayer y creo que eso me va a llevar a apuntar a oportunidades más, sí, más altas o lo que sea. Creo que para allá voy, pero nunca dejando de lado como al menos híbrido o cierta sensación de independencia o de ser dueña de mi tiempo. Porque después de que estás ahí, como que salir es bien difícil. Tengo la mente así que... Mira, bueno, perdón, un paréntesis para que puedas hablar. Ser freelancer no significa no ser estable o no tener un trabajo estable. Lo que no tienes es un ingreso estable. O fijo, por así decirlo. Pero estable, puede ser estable siendo freelancer. No, o sea, a ver, como persona, por supuesto, puede ser estable. Yo no creo que la estabilidad del trabajo defina la estabilidad de la persona, ¿no? Ok. Pero, y creo que a lo que te refieres tú cuando dices estable o no estable es a que tú estás absolutamente segura de que una cantidad X llega en ese momento. Ok. Tú podrías estar en este momento, dependiendo del tipo de trabajo freelancer que cada quien tenga, sabiendo que va a llegar algo. Ajá, pero no sabes. Pero no sabes cuánto, No sabes cuándo. Puede que llegue mucho más, puede que llegue mucho menos. Eso que creo que es a lo que tú te refieres con el tema estable, porque claro, de acuerdo a tu ingreso, tú organizas teóricamente una estructura de costos de tu vida que tenga coherencia con ese ingreso, ¿no? Que es uno de los puntos, de hecho, que estaba pensando mientras tú hablabas. Cuando tú lees de noticias y revisas investigaciones recientes, te das cuenta que la mayoría de la gente, y no estoy hablando de una mayoría del 60%, del 55%, una mayoría aplastante, o sea, fácilmente un 70-80% de la gente no podría resolver una contingencia tipo se me dañó el carro o tipo hay algo de salud que tengo que atender que no me cubre el seguro o porque no tienen seguro. Entonces, o sea, yo sí migré un poco de la cosa muy estructurada, estable, etcétera, a algo mucho más flexible, pero creo que mucha gente ha migrado, como muchas cosas en esta sociedad en este momento, del blanco al negro, porque no poder resolver que se te dañe el carro me parece un poco extremo en términos de la apertura a ver que a veces llegue más y que a veces llegue menos, ¿no? O sea, yo sí creo que independientemente del tipo de ingreso que la gente decida tener o el tipo de trabajo que la gente decida tener, hay un mínimo de organización financiera necesaria para que tu vida tenga sentido económicamente. O sea, y no estoy hablando de lo que tú decías, ni el estatus, o sea, no estamos hablando de un nivel de vida costosísimo. Pero oye, que puedas resolver un incidente es indispensable. Y la mayoría de la gente no lo puede hacer hoy. No lo puede hacer, pero creo que por esto de que el tema que tocó Alondra de la educación financiera, creo que es algo que yo no tuve. No sé si Sí, tú no, lo yo tuviste. tampoco. En nuestra generación no era. Sí, creo que los que vienen después de ti sí creo que lo tienen tal vez un poco más Bueno, apenas. en el top of mind al menos. Ajá. Sí. Incluso es algo que nosotras mismas que somos mamás y vamos a empezar a inculcar en nuestros hijos, porque nos hemos dado cuenta en el camino que es algo muy importante, que no te lo enseñaron en el colegio, que probablemente no te lo enseñaron en tu casa, pero que cuando estamos hoy viviendo la vida, nos damos cuenta de que es algo importante porque nos va a permitir tener un poquito de esa estructura. Si bien no va a ser rígido como era tan rígido antes o una estructura tan cuadrada, tengo que tener para cuando se me dañe el carro, para cuando, si me enfermo, algo bien, tengo que también tener esa seguridad de poder tener un seguro, o por lo menos tener el seguro metido en mi presupuesto, y así cualquier cosa, cualquier imprevisto, porque pues así es la vida, tampoco no puedes ir por la vida. O sea, puedes. Cada quien decide, pero con las consecuencias. Wow. O sea, Ajá. como dispuesto a asumir las consecuencias de lo que estás haciendo. Bueno, ahí viene el tema también un poco del riesgo, ¿no? O sea, que era otra cuestión que queríamos tocar en este episodio y es que, si lo entendí bien, tú decías que mi generación es más arriesgada, Totalmente. ¿sí? Mucho más arriesgada. Y bueno, aquí conversando con mi Jaime es ChatGPT, me dice, no es que no temamos al riesgo, es que ya no confiamos en lo seguro. Y yo estoy y no estoy con este pensamiento, ¿sí?
Pero bueno, aquí vivimos una pandemia, vemos despidos masivos, crisis económicas y guerras, y el contrato social se rompió. Estudiar, graduarte, trabajo fijo, jubilarte, ya no garantiza nada. Algo que está muy en la conversación ahora es el tema de la jubilación. Tipo, ¿de qué te sirve entonces trabajar todos estos años en una empresa, no sé qué? O sea, ¿de verdad vas a llegar a disfrutar de esa jubilación? Tipo, ¿va a haber dinero luego para que tú te jubiles? No lo sabemos. Ahora mismo no lo sabemos. Creo que ya no lo hay. O sea, no estoy muy clara. Depende del país en el que estés, pero sí, de nuestro Está lado, bien. probablemente no. Exacto. Entonces, allí es donde empieza a hacerse más popular o a hacerse más común entre nosotros que, aunque puedas tener algo fijo, tienes un side hustle. Todos estamos diversificando nuestros ingresos porque no se sabe, literalmente. Entonces, antes, por ejemplo, podía ser mucho más alcanzable ciertas metas. No se trata tampoco de irresponsabilidades, que a veces simplemente no es posible. Comprarte una casa, tener el carro, por ejemplo, en Venezuela, ¿sabes? O sea, hay cosas donde mi mamá, mi papá, qué sé yo, tuvieron oportunidades De otro mundo. era otra total. cosa, y ahora, oye, o sea, yo ni siquiera en mi mente tengo de que no es que no lo voy a tener, pero no es algo que va a suceder a mediano plazo, por ejemplo, de tener una casa propia. Lo veo. Más allá de las limitaciones, eh, es que esas metas han cambiado. Porque pues nuestros papás a los 25 años pues ya tenían probablemente, no sé, o nuestros abuelos, un terreno o le pagaban Estaban en eso, algo, ojo. ¿sabes? Algo, estaban en eso. Hoy en día no, eso pues no aplica así o por lo menos para a la misma edad que ellos lo tuvieron. Pero bueno, todo ha sido cambios, o sea, cambios que están viviendo y que pues tu generación ahora y nosotros también pues nos vamos a ir adaptando. Claro. Pero de hecho, fíjate lo que tú decías, el tema del contrato social y cómo el mundo también ha ido desmontando esa falsa idea de seguridad, que realmente no es segura, valga la redundancia. Esto también tiene que ver incluso con estas metas. O sea, antes era como que sí, tú tenías que tener una casa propia. Y te lo digo, de hecho, por mi experiencia personal y por, bueno, muchos amigos con los que hemos conversado también sobre el tema. No es una meta para todo el mundo. De hecho, eso puede ser un grillete, un amarre en algún momento, justamente como este mundo está tan loco y ya todos hemos aprendido que no somos árboles y que nos podemos mover. Tal vez meter una cantidad importante de dinero en una casa, en un apartamento, en una propiedad que te obligue a estar allí y que no necesariamente tenga barreras de salida, o al revés, que tiene tantas barreras de salida, o sea, que no es que, ay, bueno, ya, sabes, como el carro que probablemente sea más fácil, lo vendí, chao, ¿no? O la cantidad de dinero que representa es menor que lo que puede representar una propiedad. Tú mañana decides irte a pensar a Bali y te metiste aquí en un crédito de una casa y probablemente no te puedes pensar a Bali. Claro, totalmente. Y creo que eso también tiene que ver con ese tema del contrato social que tú mencionabas antes. O sea, la gente tiene menos, no sé cómo decir, willingness, o sea, está menos dispuesto a engancharse de esa manera porque quiere tener la posibilidad de cambiar sin depender de el gobierno, el banco, ¿sabes? De estas instituciones como más, exactamente. Depender de Yo sí creo que es un tema de metas y de decisiones, pero también es un tema de posibilidades. O sea, hasta dónde es posible realmente, o sea, si nos vamos a la realidad. Porque el tema de, o sea, de si mi meta es tener o no tener una casa propia, la pregunta real ¿es posible que yo pueda adquirirlo? O sea, no lo es. No lo es. O sea, incluso una persona que a mi edad tenga el trabajo fijo, la empresa, la cosa, no lo es. En el mundo de hoy, la accesibilidad a ese tipo de activos no es posible. No, yo no sé si no es posible, pero probablemente no sea tan sencillo como Se antes. hace más difícil. Ajá, Más exacto. complicado. O Está más cuesta arriba. No digo que sea imposible, claramente, pero tipo, en las condiciones en las que yo estoy, no lo es. claro. Para mí ahora mismo no es. Sea o no sea una meta, es más difícil. Sí, estoy de acuerdo contigo porque he conversado con personas sobre el tema, que tengo un primo que tiene casi 50 años, tuvo que emigrar, pues venezolano, no sé qué. Él emigró de Venezuela, pero él hacía la comparación de que, bueno, ahora mismo se pudo comprar su casa, fíjate que pues él tiene 50 y sus metas eran tener una casa propia, porque sí, eso representaba para generaciones anteriores o incluso puedo decir traspasado Para algunos, es que para algunos, sí,
es como que está ahí, aunque no sea tu manera de verlo, pensarlo, pero es algo como que está ahí el tener una casa, por así decirlo, ¿no? Em, y él decía eh, que esa era su meta de vida, tener una casa, y él tiene 3, y mírala, no es una persona muy vieja, em, tampoco es millennial joven, más joven, De hecho, creo que no es no millennial. es millennial, pero sí, esa era su meta. Él decía, bueno, mira, esto fue siempre mi meta, y aunque tengo tantos años, ahora yo no lo había dejado de un lado, aunque no fuera posible, estaba atando porque aunque tú dices que es menos accesible. Y él dice, sí, claramente antes hubiese sido un poco más fácil y lo estoy logrando ahora, pero es una meta y es algo que pienso en, le estoy dando un techo a mis hijas, un techo propio a mis hijas. Que bueno, si bien ellas van a crecer y se van a ir, em, se lo estoy dando. Mientras que veo al otro lado con otro amigo que tiene otro tipo de trabajo, eh, es financiero, y me dice, yo ahora no voy a invertir ¿Ves? esta plata en meterla ahí parada, Exacto. Porque no me genera ningún no retorno. va a generar nada en lo absoluto. Prefiero pagar un alquiler, que al final si pido un crédito para pagar la casa, es lo mismo, estoy pagando un alquiler, y y tengo la posibilidad de este otro dinero meterlo a invertirlo en algo, quizás en un portafolio, lo que decidas hacer con ese dinero, que sí me puede generar algo más que simplemente la satisfacción de decir, Tengo una casa. entonces, sí creo que más allá de la accesibilidad, de las condiciones de vida de cada quien, las metas van cambiando en generación, cada generación en generación. Bueno, lo hablábamos un poco de nuestros papás, o de nuestro papá específicamente, incluso el tema de romantizarlo un poco, o del tema familiar y tal, su sueño dejarle un techo a sus hijas. Mi papá, dejarle un patrimonio a mis hijas para que lo trabaje, y es como, a duras penas entendió, ya después nosotras aquí en otro país y todo el tema, que no era de nuestro interés, siquiera. Imagínate qué duro. Pero bueno, Era su objetivo, era su parte, era su Que no- expectativa. era su expectativa. No era, La de ustedes. y bueno, obviamente veló porque hiciéramos colegio, universidad, Claro, claro. estudiáramos, pero no era con la mente siempre de Que continúen lo que yo a estaba haciendo. continuar lo que yo estoy haciendo, y no de hagan su vida o sean felices haciendo lo que les gusta. Y vamos a hacer un contraste aquí, perdón que te interrumpa. Hola. Mi mamá y mi papá se llevan 20 años, y mi mamá tenía esa misma idea con Es su loco. empresa. Imagínate. O sea, mi Porque no papá tiene- necesariamente es una cosa de las generaciones, porque de hecho una de las cosas que justo les iba a decir hablando de este tema de cómo nuestros papás, y ahí entonces comienzas a ver cómo convivir, imagínense, con nuestros padres que son gente que nosotros queremos, que con los que tenemos tantas cosas en común, o sea que teóricamente es una relación más cercana, más fluida. Imagínense lo difícil que es convivir de generaciones diferentes, con concepciones tan distintas del trabajo, con prioridades distintas asociadas al tema del trabajo, al dinero, etcétera, en un mismo lugar. Llámese empresa o llámese, aunque tú eres freelance, trabajarás con gente de cualquier edad y de cualquier concepción. O sea, esta convivencia se vuelve difícil, se vuelve complicada, porque lo que yo valoro tal vez tú no lo valoras, y desde cosas tontas, como que la gente, bueno, yo lo veo en mis clientes que se me quejan porque la gente se va temprano, porque la gente se va tarde, porque la gente Porque quiere se van a la trabajo hora. híbrido. Candidatos que me llaman, o sea, que cuando los llamo y me preguntan, ajá, pero es un trabajo híbrido, o puedo trabajar desde mi casa, o esas cosas comienzan a ser parte de la conversación de todos los días. Y hay gente más flexible que, bueno, ha ido adaptándose, le guste o no le guste, pero va asumiendo como que es parte de la nueva conversación acerca del trabajo. Pero hay gente que no. Del lado hijado, es decir, hay gente que tiene una concepción mucho más tradicional, que dice, no quiero esto, no lo voy a permitir en mi empresa, por ejemplo, o no voy a contratar gente que tenga estas expectativas. Y hay gente que tiene esas expectativas que no va a tolerar, o que no va a acercarse un poquito al medio. Es decir, bueno, no trabajo todos los días en mi casa, pero por lo menos me das 2, o trabajo 3 en mi casa y voy 2. Claro, negociar. Entonces saque. Y creo que eso hace que nos separemos más, o sea, que nos perdamos la posibilidad de eso, de convivir tantas personas distintas, porque además si somos distintos en eso, somos distintos en muchas otras cosas que suman, y que muchas empresas se están perdiendo hoy por no ceder ante
expectativas de nuevas generaciones que son distintas a las que... Para mí es cuestión de aceptar y adaptarse. O sea, de aceptar que hay nuevas formas, claramente, que si bien a lo mejor no van con tu estructura, porque eres una empresa de muchos años o lo que sea, pues no te estás perdiendo a lo mejor de un buen talento o de crecer, o de que tu empresa crezca en un departamento X o que desarrolle X cosa porque no le funciona el horario híbrido que quiere, por ejemplo. O incluso hasta quería tocar el tema de la forma de decir, de la forma de hablar, de cómo se expone ahora con las redes sociales, de muchas cosas. Y es como que, mira, no acepto porque yo necesito una persona, por ejemplo, que esté impecablemente vestida, que me cumpla el horario, que se quede hasta más tarde, por ponerte cosas, ejemplos. Pero es eso, es como, bueno, me adapto, es poner en la balanza lo que quiero y lo que necesito. No, y entender que o sea, que es distinto, que no es malo. Que ser distinto. Que es Exactamente. distinto, que no es malo. Y Que sea diferente no quiere decir que sea negativo. sobre todo hablando de temas de trabajo, porque a ver, yo puedo entender que tú no vas a ser amigo de una persona con la que no comulgas de ciertas cosas. Me parece que es una limitación, pero eso lo puedo entender, ¿no? Porque bueno, hay vulnerabilidades allí, vas a compartir cosas muy personales, entonces claro, tú ahí tienes como, bueno, derecho a quedarte en tu zona de confort, vamos a decirlo así. Pero cuando estamos hablando de trabajo, de lo que tú decías, de innovar, de hacer nuevas cosas, de crecer, de generar más dinero, efectivamente está cerrando puertas. De parte y parte, vuelvo al punto. O sea, no quiero aquí decir, ay, es que estoy en contra de las empresas que no se quieren flexibilizar. Estoy en contra de cualquiera que no se quiera flexibilizar. Y creo que todos tenemos que ser flexibles en la medida en la que queremos compartir con otra gente. Claro. Porque si no, entonces imagínate, tienes como paredes alrededor de tus ojos y solamente ves ese pedacito y con este mundo que está hoy, que cambia, que se mueve, que es global además, te quedaste atrás rápidamente. No es una cosa que sucede en años, en meses te quedaste atrás. Entonces sí creo que un poco la invitación que yo haría sería a considerar que todas estas cosas tienen algo que decirnos, porque de nuevo volvamos a la factura emocional que esas generaciones que pasaron día y noche trabajando pagaron. Yo lo veía, hace unos días estuve les contaron, dándoles una conferencia a un grupo de personas que estaban en transición de carrera. Y para muchos, no voy a generalizar, pero para muchos era como el fin del mundo, o sea, el acabose, imagínate, no tengo trabajo, o sea, es como que me definía mi trabajo. Yo era el director de, yo era el gerente de. Y una de las cosas que yo trataba como de que pensaran era, no eres el gerente de, eres la mamá de, el papá de, la hermana de, el que corre, el que hace ejercicio, el que ve televisión, o sea, somos muchas cosas y cuando centramos como toda la energía solo ahí, de nuevo nos estamos perdiendo de mucho. Entonces, pensar que esas personas que piden hoy flexibilidad o el trabajo remoto, etcétera, también te están diciendo, tú tienes la posibilidad de hacer esto. Ábrete a esta nueva posibilidad. Pero también del otro lado, ábrete también a la posibilidad de estar en una oficina, de ver lo que significa el ambiente allí, de las cosas también que puedes sacar de compartir físicamente con otros, que no es lo mismo que no la computadora. O sea, flexibilidad del empleado y del empleador. Que hay trabajos que también pues no son posibles hacer. Por supuesto. O sea, todavía existen trabajos, yo creo que vamos a migrar. O sea, es progresivo. Vamos a migrar a cada quien trabajar y andar como en su fila y ya. Ya veremos si lo viviremos. Pero sí, depende muchísimo también de pues el trabajo. Sí, de la naturaleza de tu rol, pues, tal cual. Bueno, puedes aprovechar y explicar un poquito qué es lo que hace. Contexto. Tal eso de una empresa. Bueno, nosotros trabajamos en recursos humanos, somos una consultora de recursos humanos, es lo que yo he hecho toda mi vida, búsqueda de personal, gestión de talento, desarrollo de carrera, toda esta parte, vamos a decir, estratégica de entender que la gente no es un recurso, sino un motor para que las cosas pasen y cómo planificar eso de manera intencional puede cambiar los resultados que tú tienes en tu organización. Y por eso justo te decía, porque planificarlo también significa saber a qué tipo de personas incorporas en tu equipo, porque eso te está trayendo algo. Es como cuando estás haciendo una receta.
O sea, el tipo de harina que tú usas te cambia el cómo va a ser el outcome, funciona igualito. Suena súper reduccionista este jeta, pero es igual, o sea, y esas cosas hay que gestionarlas intencionalmente para que sean un apoyo a lo que tú quieres lograr y no que sea lo que me pasa con muchos clientes que vienen a quejarse de esta persona no me funciona por esto, o tengo problemas, o la gente no se lleva bien entre sí, o qué sé yo, las miles de cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, bueno, son unas pero yo diría eso, que, o sea, y para cerrar, porque además este tema, bueno, imagínense, nos puede tomar toda la vida. Es eso, yo creo que la vida tiene que ver con ser flexibles, con entender que son distintas las cosas y también con decidir con qué cosas puedes, entre comillas, lidiar y con qué cosas no, porque es válido decir, mira, sí, yo entiendo que son flexibles, pero como que mi límite es este, pues. Y bueno, es válido, ese es el tuyo, ¿no? Claro, ¿no? Y creo que eso hoy lo estamos tocando en el dinero, en el trabajo, pero aplica para la vida y por eso es que lo estamos llevando al trabajo. ¿Sí? Es consecuencia de que ahora estamos más, hablamos de la información y todo el tema, estamos más informados, somos más conscientes y por eso se está migrando al cómo estamos trabajando. Es que de hecho la migración más importante es que yo creo que ya no existe este cuento de mi vida personal y mi vida laboral. Es mi vida, no es que yo me quité un pedazo y lo dejé en mi casa y me quité el otro pedazo y lo dejé en la oficina. O sea, somos una persona, por supuesto, hay lugares para ciertas cosas y todo lo que quieras, pero somos una persona entera y por eso es válido para lo que sea, porque somos la misma persona que se mueve en ese espectro durante todo el día, ¿no? Total. El trabajo, que el trabajo nos dé vida. Y no que demos la vida para el trabajo, no. Totalmente, de acuerdo con él. Creo que es eso. Esto fue el Equilátero Podcast. Denle sus comentarios a ver qué les pareció. El look de Equilátero Podcast y la edición de video son de B Agency y la fotografía es gracias al lente de Cheche Media.